Ya, entonces acá vemos, por ejemplo, los sarcodinos. Y ustedes saben que cuando hablamos de los sarcodinos, hablamos del sufilum sarcomastigófora, dividiendo la superclase sarcodina y mastigófora. ¿Y qué cosas son los sarcodinos? Los sarcodinos son los que tienen esta estructura, así, ¿no? Hialino, con pseudópodos, ¿no? Con características internas de núcleo, tienen sus nucleolos, vacuolas contractiles, su citostoma, su citopigio, bueno, y en los brazos, ¿no? Y las vacuolas digestivas, su endoplasma y su ectoplasma, etcétera, ¿no? Lo que tiene una célula. Entonces, que toman diferentes formas, sí, que los pseudópodos lo tienen precisamente para capturar a su alimento, ¿no? A través de la fagocitosis. O también para movilizarse, ¿no? De tus pseudospies, pero no siempre van a tener esta forma, pueden tener otras formas. Uno de ellos es un trofozoito, vemos este, que no parece que no tuviera los pseudospies, pero sin embargo esto le permite movilizarse, también englobar, ¿no? Estira uno como un brazo, engloba una bacteria, porque pues, comen bacterias, ¿no? O se comen a otros protozoarios, comen algas, asimismo las algas se los comen a ellos, o sea, es una vida animal que vive en simbiosis, ¿no? Entonces, vemos todo lo que es la característica del citoplasma, del endoplasma y granular y con su núcleo, ¿no? Entonces, así vemos también, por ejemplo, acá vemos una característica, vemos aquí está sin colorear, color hialino, ¿no? Transparente, con bastantes prolongaciones y granular. Vemos también acá otro, pero aquí ya están coloreados. Esto está coloreado igual que este, pero vemos que tiene una estructura bien nítida que es el núcleo, ¿no? Y miren los falsos pies que no se semejan a esto, igual tampoco no se semejan. Acá vemos las prolongaciones, pero son núcleos, están coloreados. Entonces, no por el hecho de que no tenga esta formita, no deja de ser un sarcodino. Es decir, esta es la característica de un sarcodino. Entonces, para poder diferenciar dentro de lo que son en la familia Endomoebidae, el género Ameba, tenemos las dos partes muy importantes de los géneros, la especie, perdón, coli y la histolítica. ¿Y cómo vamos a conocer en el caso de la coli y la histolítica? Por ejemplo, aquí son los dos trofozoitos. Este es de la coli y este de la histolítica. En el caso de la histolítica vemos el núcleo periférico o excéntrico y coli central. Pero de repente no lo pueden distinguir, el núcleo lo pueden ver por acá, ¿no? Entonces, ¿cómo diferenciamos también el trofozoito de histolítica? Porque la histolítica tiene los eritrocitos, es decir, tiene sangre en el trofozoito. Entonces, y coli no tiene sangre. Entonces, ahí nosotros nos podemos dar cuenta que es histolítica. Dentro del género Entamoeba, el único que tiene los eritrocitos en el endoplasma es la histolítica. Acuérdense, el resto de amebas no tienen, ni las amebas de vida libre, ¿ya? Entonces, ojo, acuérdense, trofozoito y quiste, pero normalmente para llegar a ser quiste tiene que formar una fase recién de maduración. Cuando está recién en la fase de maduración se llama un prequiste. Entonces todavía no está bien, no tiene su doble membrana, no está notorio lo que es el núcleo, ni tampoco la formación de los nucleolos. Entonces esto se llama un prequiste. Sin embargo, cuando ya vemos acá, bueno, ya la estructura bien formada del núcleo y sus nucleolos, por ejemplo, esta es histolítica, ¿por qué? Porque la histolítica solamente tiene 4 nucleolos. Ojo, 4 nucleolos. Cuando ya tiene 5 o 6 nucleolos, ya no es histolítica, es coli. Ojo. ¿Y por qué estudiamos a la histolítica? Porque produce abscesos, produce infección purulenta. ¿En dónde? En el cerebro, en el pulmón, en el hígado y en el intestino, produciendo necrosis y produciendo la muerte del individuo, ¿no? Grandes temperaturas, etcétera. Entonces hay que tener bastante cuidado con los parásitos. ¿Por qué? Porque sobre todo la histolítica produce muerte en el individuo, ¿no? Es una parte importante de por qué lo estudiamos, ¿no?
En el caso del entamoeba coli, por ejemplo, acá vemos un trofozoite y vemos un núcleo. Y vemos su quiste. ¿Por qué vemos? ¿Por qué decimos? ¿Por qué? Porque mire cómo cuántos núcleos tiene, ¿no? Entonces, si fuera 4, entonces diríamos un histolítico. Pero como tiene 5 o 6, es una coli, ¿ya? Asimismo, Doctora, sí, ah, cuando pasa, ¿cómo se llama? Cuando se desenquista, ¿se le puede conocer como metaquiste? no, justo estamos aquí, mira, justo lo que estamos hablando. Mira, normalmente, ¿cómo es la maduración desde el trofozoito hasta formar el quiste maduro? Por ejemplo, acá tenemos el trofozoito. Cuando a medida que está ya salió con las heces, entonces aquí va a formar el prequiste, lo que les estaba diciendo. Todavía no, solamente han desaparecido los pseudópodos, ¿no? Y está más o menos el núcleo, pero no hay núcleo. Cuando ya cuando la fase de metaquiste o prequiste, metaquiste también, entonces que se le llama uninuclear, quiste uninuclear y quiste cuadrinuclear. En este caso, miren cómo es la fase. Entonces, cuando el individuo ha defecado, por ejemplo, ahorita, dentro de las 2 horas, podemos encontrar esto, dentro de las 2 horas, uno de estas fases. Pero si ya pasó 4 horas, 5 horas de que defecó, ya vamos a encontrar acá, porque ya se maduró. Entonces, ¿cómo sabemos de eso? Primero, como les he dicho, el prequiste, no hay los nucleolos, tampoco están los cromidios, solamente está recién el núcleo y no tiene doble membrana. Cuando forma el quiste uninuclear, ¿qué quiere decir? ¿No? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Recién vamos a encontrar las vacuolas, un núcleo ya está incluso con sus nucleolos dentro, porque después van a salir, y los cromidios. Recién se presentan los cromidios en forma de punta, unas estructuras oscuras en forma de punta. Sigue pasando el tiempo, ya pasaron 3 horas, pasaron más o menos 4 horas, ya entonces vamos a encontrar que recién se están formando los nucleolos. Entonces los cromidios ya están desapareciendo y recién están los nucleolos. Entonces, cuando nosotros vemos esto y van a decir, de repente es una histolítica, dicen ustedes, porque tiene 4 nucleolos. Pero si nosotros vemos los cromidios cuando tienen forma, o sea, terminación en punta, quiere decir que es una histolítica. Pero cuando tienen la terminación Roma, es coli. Entonces, podemos encontrar así. Y finalmente pasa el tiempo, las horas, 6 horas, o al día siguiente, ya lo vamos a encontrar así. Recién vamos a ver que este es o es histolítica o es coli. ¿Por qué decimos que es coli? Porque hay más de 4 nucleolos. Miren, ¿cuántos nucleolos hay? 8. Entonces, ya vemos doble membrana y, y bien refringente los nucleolos. Entonces, aquí decimos es una poli. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el laboratorio, por eso siempre se pregunta y se dice, señora, tráigame las heces a las 6 o 7 de la mañana, su primera defecación. Y no pueden pasar 2 horas, tienen que hacer en el transcurso de 1 hora hacer los análisis, si es que quieren ver trofozoíto. Pero como en el laboratorio no lo hacen, por ejemplo, en el rato, sino después de 2 horas, de 3 horas, entonces solamente para ver los quistes. Quizá vean esto o quizá vean esto. Suponiendo que encuentran esto de acá, que estoy viendo pasando con el puntero, entonces aquí van a decir, no, pues, este podría ser histolítica, porque tiene los 4 nucleolos. Entonces le preguntan, señor, ¿desde cuándo tiene escalofríos? ¿Tiene dolor de cabeza? ¿O qué cosa comió? Solamente un ceviche, pero tengo dolor de estómago nada más, no me duele la cabeza, no tengo temperatura. Ah, entonces podría ser una coli. Pero si el señor tiene escalofríos, tiene temperatura, dolor de cabeza, náuseas, diarreas, moco con sangre, entonces es una histolítica, de inmediato el tratamiento. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? ¿Respondida tu pregunta?
Sí, doctora. Ya.